Dios les bendiga, hermanos. Amén. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de tener fuerzas, hermanos, en este hermoso día. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de traer el mensaje de la poderosa palabra. Quiero que por favor todos y cada uno de nuestros amigos y visitantes que tienen pluma en mano y un papel lo tengan muy pendientes para que vayan siguiendo los pasajes. Ando un poquito saliendo de una gripa, hermanos, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones. Dios les bendiga nuevamente a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Que el amor y la paz de Dios, pero sobre todo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sobreabunde en vuestros corazones. Que Dios y nuestro Señor Jesucristo gobiernen nuestros pensamientos en esta mañana y podamos distinguir la palabra de Dios. Que esa palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones y quitarnos una venda que pudiéramos tener en él y podamos glorificar a Dios a través de su mensaje. Por favor, les pido a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, me acompañen en la lectura. En la lectura de el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. La meditación de esta mañana tiene por título El paralítico ante Jesús. Demos lectura. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y corrió la voz de que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta, y les hablaba la palabra. En esto llegan unos hombres trayéndole un paralítico llevado por 4 de ellos, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, abrieron un boquete en el techo encima de donde él estaba, y por la abertura hecha bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban y razonaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que razonaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando enseguida su camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada como esto. Quiero comenzar, amado hermano, amigo y amiga que nos acompaña. Antes de que veamos el contenido de estos pasajes de Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, quiero comenzar haciéndoles a ustedes o pidiéndoles a ustedes que si tienen una hoja de papel o un lápiz, apunten en esa hoja de papel cuál es la necesidad más grande que usted pueda tener en el día de hoy. ¿Cuál es el problema más grande que usted pueda tener en su mente? Coloca en tu mente o coloca en esa lista una lista de prioridades, de necesidades, de problemas que tú tengas en tu vida. Pon en tu mente una lista de cuál crees tú que es el mayor y más grande de tus problemas que tienes en el día de hoy. O mejor dicho, de todas tus preocupaciones, amigos y amigas,
¿Cuál pondrías tú en tu mente, cuál pondrías tú en la lista como tu preocupación más grande, como tu problema más grande que puedas tener en el día de hoy? Puedes poner necesidades de salud por causa de enfermedades. Puedes poner necesidades matrimoniales, problemas matrimoniales, necesidades familiares. ¿Cuál crees tú, amigo y amiga, hermano y hermana, en esa lista de prioridades? Y si te preguntaran y te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es el problema más grande que hoy en día tú tienes en tu vida? El más importante problema que tú podías poner en primer lugar, sea el problema que sea. Ten eso en tu mente y ten eso en tu vista. Porque al final de este sermón, amigo y amiga, hermanos y hermanas, voy a volver a hacer la misma pregunta, exactamente lo mismo, porque la historia que vamos a ver se trata de un paralítico. Y por favor le pido a usted que no piense en los minusválidos y en los paralíticos del día de hoy, porque los minusválidos y los paralíticos del día de hoy tienen medicinas. Los paralíticos del día de hoy tienen doctores, tienen transportes que los llevan de un punto A un punto B. Es más, tienen sillas eléctricas que con solo mover sus dedos se pueden mover ellos mismos de un punto A un punto B. Tienen kinesiólogos, tienen centros de rehabilitación donde hay terapeutas que les dan masaje para recuperarlos de ese problema. No pienses en los minusválidos, en los paralíticos del día de hoy. Porque el paralítico que vamos a ver en esta mañana, que narra la escritura en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, no tenía exactamente nada de eso que hemos mencionado. Así que vivir en los tiempos de Jesucristo, ser paralítico era una gran tragedia. Vivir en los tiempos de Jesucristo era realmente una gran tragedia. También al paralítico, en esta mañana, le vamos a hacer la misma pregunta. También al paralítico le vamos a preguntar exactamente los mismos. ¿Cuál es el mayor y más grande de tus problemas, hombre? ¿Cuál es el problema al que tú pusieras en primer lugar en tu mente, hombre? También al paralítico le vamos a hacer la misma pregunta. Ser paralítico era una gran tragedia. Ser paralítico en los tiempos de Jesucristo era realmente una gran tragedia. Si el paralítico, y creemos que sí, si el paralítico era israelita, cuando los israelitas miraban a un paralítico, a un sordo, a un mudo, a un ciego, a una persona con deformes físicos, lo miraban y lo criticaban inmediatamente. ¿Y sabe lo que pensaba el paralítico de aquella época? ¿Sabe lo que pensaba el israelita de aquel tiempo cuando miraba a un sordo, a un cojo, a un paralítico? Lo veía con malos ojos. ¿Y sabe qué pensaba cuando miraban al paralítico? Lo miraban como una persona que habría cometido un gran pecado. Lo miraban como los tres amigos de Job vieron a Job cuando lo vieron con una sarna maligna y le dijeron: Job, algún pecado oculto has de tener, Job. Job, algún pecado has de haber cometido, Job, para que Dios te esté castigando de esa manera. Así lo miraban en el tiempo de Israel los judíos a un paralítico. Entonces piensa usted la vida que tenía el paralítico que vivió en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiese nacido entre los griegos
cuando miraban a un bebé que nacía con un problema físico, lo echaban de la ciudad o lo mataban. Los griegos hacían eso. Así que piensa, por favor, hermano y hermana, en la vida de este paralítico de Marcos 2, capítulo 1 al 12. Los griegos lo despreciaban y los judíos lo criticaban todo el tiempo. Esa es la historia de este paralítico que vamos a ver a continuación. Este paralítico va a presentarse delante de Jesús. Él tiene problemas también como tú y como yo. Este paralítico tiene necesidades también como tú y como yo. Este paralítico se va a presentar delante de Jesús. Por eso quiero que empecemos con nuestra prédica. Marcos, acompáñenme, Marcos 2, capítulo 1, dice lo siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Capernaum, la ciudad de Cristo. Capernaum, donde Jesús tenía su centro de operaciones misioneros. Jesús había salido por algunas semanas, dice la Escritura, a hacer unos viajes misioneros. Jesús había salido por algunas semanas a hacer unos viajes evangelísticos porque él pensaba que había que predicar la palabra en otras aldeas, en otras ciudades, porque Jesús entendía y Jesús comprendía que para eso había entrado a este mundo, a predicar la palabra de Dios. Por eso Marcos 2:1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Por eso Marcos dice otra vez, dice Marcos, hermanos, dice así, Capernaum es la ciudad donde Jesús, mire usted, Capernaum es la ciudad donde Jesús predicó sus más grandes sermones. Por eso Mateo capítulo 11 versículo 23 dice, Jesús dice de Capernaum, Capernaum, tú que fuiste levantada hasta los cielos, porque escuchaste, porque viste predicaciones que nadie más vio, porque escuchó sermones que nadie más escuchó. Capernaum, hermanos, estaba siendo bendecida con la presencia de Jesús. Jesús enseñando, Jesús predicando, Jesús sanando enfermos, Jesús sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y dice la Escritura, y entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días, y se oyó y se corrió la voz que estaba en casa. Sigamos con nuestra lectura. Marcos 2 dice lo siguiente, y se reunieron muchos, tanto que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta, y les hablaba la palabra. Dice la Escritura que se juntaron de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y cuando la gente supo en aquel momento, hermanos, porque estamos viendo este preciso momento que Jesús venía después de ser exiliado de otra ciudad, la cual era su ciudad natal, en la cual había crecido, en la cual había estado predicando por aproximadamente un año. Dice la Escritura que había tratado de ser despeñado por los gentiles, por los escribas, por los fariseos, por predicar la palabra. Entonces, en este momento, estamos viendo el segundo año de ministerio de Jesús. Jesús predicando la palabra de Dios. Jesús sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ese hogar, hermanos, de Capernaum, dice la Escritura, Jesús entró en Capernaum y regresó del viaje. Inmediatamente las multitudes se juntaron porque todos querían oír a Jesús. Todos querían ver a Jesús. Todos querían tocar a Jesús. De hecho, Juan, si usted lo ve, lo corrobora en el capítulo 1, versículo 36, una hoja atrás, dice lo siguiente. Y buscó Simón y los que estaban con él
salieron en busca suya, o sea, de Jesús, y cuando le encontraron le dijeron: todos te buscan, Señor. Todos quieren verte. Todos quieren tocarte, Señor. Y cuando Jesús entró en Capernaum, hermanos, ¡pum!, se juntó las multitudes en Capernaum. La luz que había entrado a este mundo, que había sido exiliada de otra ciudad en el primer año por predicar la palabra, la luz había llegado a Capernaum. Jesús predicando, Jesús sanando. Dice la Escritura: se juntó la multitud y llenó la casa. Y Marcos, en el verso 2, dice que ya no cabían ni aún a la puerta. La gente estaba hasta en la calle, nadie podía entrar y nadie podía salir porque la gente llenó la casa. Cuando Jesús ve a las multitudes, hermanos y amigos, cuando Jesús ve a los escribas, cuando Jesús ve a los publicanos, ve a los discípulos, ve a la gente, ¿qué es lo que hace Jesús cuando ve a las multitudes? Jesús ve que las multitudes vienen a Él con necesidades. Jesús ve que las multitudes vienen a Él con problemas. Jesús ve que las multitudes vienen a Él con dolencia. ¿Y qué es lo que hace Jesús según el verso 2? Les predica la palabra. Les enseña la palabra. Porque Jesús sabe, hermanos, que la gente tiene necesidades como tú y como yo en estos momentos. Jesús sabe que la gente tiene preocupaciones, que la gente necesita de muchas cosas y tiene muchas necesidades, pero Jesús entiende que la más grande necesidad y la mayor necesidad de las multitudes es la palabra de Dios. Jesús sabe que la palabra de Dios es lo que las necesita. Estas multitudes. Que la palabra de Dios para estas multitudes, hermanos, es como una antorcha que los va a alumbrar. Que la palabra de Dios para estas multitudes es darles esperanza. Que la palabra de Dios para las multitudes es la única que los puede limpiar. Que la palabra de Dios para esas multitudes es lo único que los puede santificar. Esta palabra Jesús sabe que puede ser para fortalecerlos, puede ser para fortalecer a esas multitudes. Jesús sabe que la palabra de Dios es como una lámpara que puede ser lumbrera a sus caminos y lumbrera a nuestros pies. Jesús sabe que solamente la palabra de Dios puede traer consuelo. Porque la palabra Capernaum, Kefernahum, significa ciudad de consuelo. La luz que había llegado a este mundo, que había sido exiliada de su ciudad natal, había llegado a Capernaum. Y Capernaum se conoce como la ciudad de Jesús. Lamentablemente, Capernaum en aquellos tiempos escuchó sermones que nadie más escuchó. Vio milagros que nadie más vio. En ese lugar Jesús sanó al siervo de un centurión a distancia. En ese lugar Jesús levantó de entre los muertos a una niña. La gente estaba siendo tan bendecida en Capernaum por escuchar la palabra de Dios, porque la misma luz que provenía de lo alto estaba en esa ciudad. Como Jesús está en este momento. Como Jesús está en este momento. Y como se te está predicando la palabra de Dios. Lamentablemente, muchas personas, a pesar de ver los más grandes sermones, escuchar, a pesar de ver los más grandes milagros como en este momento, dice Capernaum, tú que fuiste levantada hasta los cielos, y luego dice Capernaum, hasta el Hades serás abatida. Por eso Capernaum hoy en día no tiene gente, son ruinas, porque mucha gente, a pesar de tener la luz, a pesar de estar cerca de la luz como tú estás, amiga, en este momento, no creyó y siguieron con sus pecados. Hasta los cielos levantados y hasta la Hades abatida. Versículo 6, capítulo 6, 34, mire lo que dice, capítulo 6,
verso 34 dice así. Sigamos la lectura. Dice, salió él, o sea Jesús, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Nuevamente las multitudes. Y tuvo compasión de ellos Jesús y tuvo misericordia de la multitud porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó Jesús a enseñarles muchas cosas. Mostró Jesús compasión de esas multitudes. Mostró Jesús misericordia. Y la manera en que Jesús mostró misericordia de las multitudes fue enseñándoles la palabra de Dios. Amigo y amiga, hermano y hermana, si tú quieres mostrarle misericordia a alguien, si tú quieres mostrarle a alguien compasión, si alguien realmente te importa del mundo a ti y lo valoras, predícale la palabra de Dios. Enséñale la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios a otro es una muestra de amor, es una muestra de misericordia de Dios, y es una muestra de misericordia tuya también. Las multitudes llenas de preocupaciones, llenas de necesidades, y a esas multitudes Jesucristo les predicaba, les enseñaba la palabra de Dios, porque Jesús para eso había venido, porque Jesús sabía y entendía que para eso había venido, a predicar la palabra de Dios, a mostrar la palabra de Dios, la palabra de su Padre. Sigamos con nuestra lectura. Marcos 2:3, por favor. Marcos 2:3. Dice: en esto llegan unos hombres trayéndole un paralítico llevado por 4 de ellos. 4 personas muy distintas. 4 amigos muy distintos. Porque estos 4 hombres no criticaron al paralítico a pesar de ser israelitas y judíos. Estos 4 hombres no despreciaron al paralítico. Estos 4 hombres van a ayudar al paralítico, porque ellos saben que la única persona, hermanos y hermanas, que puede devolverle la esperanza al paralítico, porque ellos saben que solamente Jesús puede sanar al paralítico, que la única persona que puede devolverle la vida al paralítico, que puede devolverle el honor al paralítico, que puede devolverle la dignidad al paralítico, es Jesús. Es la persona de Jesús. Jesús, hermanos, es la respuesta para el paralítico, y es la respuesta para estos 4 amigos también, y es la respuesta para ti también, y es la respuesta para mí también. Estos 4 amigos, de una manera muy espiritual, llevan a Jesús al paralítico. Estos 4 amigos llevan a Jesús al paralítico. ¿Por qué digo muy espiritual? Porque cuando alguien está enfermo, cuando alguien sufre dolores, cuando alguien sufre alguna enfermedad, la respuesta más espiritual es llevar a ese enfermo, es llevar a esa enferma a los pies de Jesucristo. El doctor de doctores, hermanos, el sanador de sanadores. Eso es lo que está pasando en Marcos 2. Mira, Marcos 1, versículo 32, por favor, demos lectura. Dice: al atardecer, cuando se puso el sol, comenzaron a traer a todos los enfermos y endemoniados también. Y toda la ciudad estaba golpeada a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era. La gente llevaba a sus enfermos ante Jesús. No solamente a los enfermos físicos, por si acaso. Porque en el capítulo 2 de Mateo, Jesús va a invitar a publicanos. Jesús va a invitar a pecadores y va a decir: los sanos no tienen necesidad de médico. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Pero eso podría ser la meditación para otra semana.
Ese podía ser la meditación para otro día. Volvamos con nuestra lectura de Marcos. Los enfermos hay que llevarlos ante Jesús, sean enfermedades físicas o sean enfermedades espirituales, sea la enfermedad que sea. Hay que llevarlos ante Jesús. Y estos 4 amigos, volvemos con nuestra lectura de Marcos 2:3. Y estos 4 amigos, dice Marcos 2:3, lo siguiente, vamos a ver. Marcos 2:3. En estos llegan unos hombres trayéndole un paralítico llevado por 4 de ellos. Los 4 cargan al paralítico. Versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, tuvieron problemas porque cuando llegaron la casa estaba llena. Este es el momento, hermanos, para que ellos puedan rendirse. Este es el momento, hermanas, para que ellos puedan retroceder. Este es el momento para que ellos se den por vencidos. Este es el momento para que ellos tiren la toalla antes y digan, no se puede. Ellos pudieron tener muchas alternativas, pero eligieron la más correcta. ¿Por qué eligieron la más correcta? Porque a veces, cuando alguien quiere acercarse a Jesús, cuando alguien quiere llevar a una persona a Jesús, a veces hay dificultades para acercarse a Jesús. Pero estos 4 amigos, hermanos, van a superar los obstáculos, van a superar las barreras. Cualquier obstáculo que se les ponga en el camino a estos 4 amigos, ellos lo van a saltar. Eso dice el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, y donde estaba el techo hicieron una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Subieron al techo, hicieron una abertura y bajaron al paralítico. Van a brincar los obstáculos estos 4 amigos. Van a brincar esas dificultades. Van a tumbar esas barreras que era una barda y era una de estas. Estos 4 amigos van a quitarse todo eso. Ahora piensa un poquito, hermano, en este momento. Pensemos un poquito en este momento de hace más de 2000 años. Por favor, piensa un poquito. En estos momentos, el paralítico despreciado por los griegos, rechazado por los judíos, el paralítico ahora está delante de Jesús. El enfermo está delante de Jesús. Y si nosotros le preguntáramos al paralítico en estos momentos, ¿cuál sería el problema, hombre? ¿Cuál es el más grave y cuál es el más importante de tus problemas, hombre? ¿Qué habría respondido el paralítico? Quiero caminar, quiero levantarme de esta condición, quiero correr, quiero saltar, quiero caminar. No quiero depender, no quiero estar en este lecho, quiero caminar, quiero correr, quiero saltar, quiero brincar. No quiero depender de los demás, porque ser paralítico, hermano y amigo, en los tiempos de Jesús era una carga para la familia y era una carga para la sociedad. Era un peso para todos. Y si le preguntáramos al paralítico en estos momentos, ¿cuál es el más grave y más grande de tus problemas? El paralítico definitivamente había dicho, mi problema es que quiero caminar, quiero saltar como los demás, quiero valerme por mí mismo, quiero ser independiente, no quiero depender de otras personas. Esa sería la respuesta del paralítico, pero no la respuesta de Jesús. Jesús está consciente, hermanos, de la parálisis de este hombre. Como está consciente de tu problema, hermano o hermana, en este momento. Jesús está consciente de esto, de la parálisis. Es un problema grave. Es una preocupación grave. Y esa es una gran necesidad. No quiero minimizar el problema del paralítico. No quiero minimizar el sufrimiento del paralítico. No quiero minimizar el dolor del paralítico. La tristeza de él, tal vez el resentimiento de él por estar en esa condición. No quiero minimizar eso. Pero cuando Jesús vio, hermanos y amigos, cuando Jesús
paralítico. Miró el alma del paralítico. Jesús miró la condición espiritual del paralítico. ¿Y qué le dijo? Versículo 5. Volvamos a la lectura. Versículo 5, hermano. Dice lo siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Escuchó, hermano? ¿Escuchó, hermana, lo que le dijo Jesús? Para Jesús el problema más grande del paralítico, para Jesús el problema primordial del paralítico no era caminar, no era levantarse. Para Jesús el problema más grande del paralítico eran sus pecados, eran sus transgresiones, eran sus maldades. El problema más grande para el paralítico eran sus pecados, como es el problema más grande para ti y para mí en estos momentos. El pecado era el problema más grande del paralítico. Sus pecados lo tenían muerto, porque la paga del pecado es muerte. Sus pecados lo tenían destituidos de la gloria de Dios, lo tenían separado de Dios. Los pecados del paralítico interrumpieron la comunión con el Creador, como interrumpe la comunión tuya con el Creador, mía con el Creador. Hermanos, piensen un poquito. Si Jesús hubiera sanado al paralítico, rápido, levántate y anda, Él tiene poder para eso. No le habría solucionado el más grave y el más grande de sus problemas. Pero Jesús, que es Dios, tiene poder para ver el corazón. Y vio el más grande y el más grave de todos sus problemas. ¿Y qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pecados tendría que haber cometido, hermanos y amigos, el paralítico, estando quizás desde el nacimiento de esa condición? ¿Qué pecados tendría que haber cometido el paralítico? No lo sé. Pero Mateo capítulo 15, 18 y 19 dice que lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Las mentiras, los engaños, las fornicaciones, la avaricia, la codicia, el orgullo, esas cosas que salen del corazón. Y Jesús vio el corazón porque Jesús es Dios. Jesús vio soberbia, no lo sé. Jesús vio mentira, no lo sé. Codicioso, no lo sé. Odio en su corazón, no lo sé. Pero habían pecados en el corazón del paralítico. Habían pecados en el corazón del paralítico, y ese es el más grande problema de este hombre, y es el más grande problema de esta humanidad. Y quiero ser consciente, hermanos, es un poco malo, un poco enfermo, y quiero ser consciente que el problema más grande de esta humanidad de hoy en día y de todos nosotros es el pecado. Morirse sin Cristo, morirse sin Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Eso sería grave. Eso sería grave. Aquí hay un problema temporal, la parálisis del paralítico, pero hay un problema eterno, los pecados del paralítico. ¿Cuál solucionamos primero, hermanos? ¿Cuál solucionamos primero? ¿Lo temporal o lo paralítico que te destituye de la vida eterna? El problema más grande para Dios y para Cristo es espiritual. Ese es el más grave y más grande de todos los problemas para Dios, para Cristo y para su Santo Espíritu. Porque el pecado nos mata realmente. El pecado nos destruye realmente. Nos condena realmente. Nos destituye de la gloria de Dios. Nos aleja de la presencia de Dios. Ese es un problema muy grave. Pero aquí está Cristo, como estuvo en ese entonces delante de Jesús. Amigo y amiga que nos acompañas, aquí está Cristo y está delante de ti. Y ahora tú estás delante de ti, con esa lista de problemas que hiciste al principio. Pero estás viendo que el problema más grande no es físico, sino espiritual. Volvamos con nuestra lectura de Marcos 2, capítulo 6, sigamos leyendo. Marcos 2, capítulo 6. Estaban ahí sentados, dice así,
Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales razonaban y cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Ahí, en esa casa, hace más de 2000 años, ahí están los enemigos de Jesús. Ahí están los opositores de Jesús. Y los opositores de Jesús están tratando de blasfemo a Jesús. Más adelante, hermanos, le van a decir blasfemo, Belcebú, hijo de los demonios. Más adelante le van a decir a Jesús lunático, mentiroso. Aquí le están diciendo de una manera suave: blasfemo. Ahora, si Jesús es blasfemo, tendría que ser apedreado inmediatamente según la antigua ley. Los escribas, hermanos, están diciendo algo correcto. Los escribas tienen una teología correcta de Dios hasta esos instantes. Los escribas le están diciendo en el capítulo 7, miremos el capítulo 7, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es un argumento correcto de los escribas. Es correcta la teología de los escribas, porque los escribas están en lo cierto. Solo Dios puede perdonar pecados, y solo Dios puede perdonar los pecados a través de Cristo en esta mañana. Bueno, aquí hay una gran pregunta importantísima, hermanos. ¿Jesús es Dios o Jesús es blasfemo? ¿Jesús es lunático o Jesús es Dios? ¿Jesús es mentiroso o Jesús es Dios? Tú tienes que responder a eso. Yo tengo que responder a eso en esta mañana, porque Jesús está aquí, como estuvo delante de ellos hace más de 2000 años. ¿Jesús es Dios o Jesús es blasfemo? Jesús es Dios. ¿Sabe por qué? Porque miremos el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Volvamos al versículo 5. Dice lo siguiente: al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Solo Dios puede ver la fe del corazón de las personas. Las personas que estaban acercándose a Jesús, las multitudes que estaban acercándose a Jesús, y Jesús pudo ver la fe de ellos. Jesús va a recompensar la fe de ellos. Jesús va a premiar la fe de ellos, porque escrito está en Hebreos capítulo 11 versículo 6: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios es premiador, que Dios honra a aquellos que se acercan a Él con fe. Estos 5 hermanos se acercaron a Jesús con fe, a la persona de Jesús. Ellos pusieron su fe en Jesucristo. Ellos pusieron su confianza en Jesucristo. Ellos entendieron que solo Jesús les puede dar esperanza, que solo Jesús les puede dar salvación. Ellos pusieron la fe. Solo Dios puede ver la fe de alguien en su mente y en su corazón, hermano. Como solo Cristo ve la fe que tú tienes y cómo te estás acercando a Él, porque Él en estos momentos aquí está. Versículo 8. Sigamos con nuestra lectura. Dice lo siguiente: y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que razonaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Nuevamente Jesús siendo Dios. Jesús pudo ver los pensamientos de ellos, hermanos. Jesús pudo ver las intenciones de ellos, las murmuraciones de ellos en su mente y en su corazón. Ellos no han hablado, ellos solamente están pensando dentro de sí, no han hablado en voz alta. Jesús pudo ver, Jesús pudo percibir el pensamiento, porque Jesús es Dios. Y Jesús pudo ver los pensamientos de ellos y lo que cavilaba
en sus corazones. Porque Jesús no tenía necesidad que nadie le hablase o le diese testimonio del hombre, pues Jesús sabe lo que había en el hombre. Y solo Dios puede saber lo que tú piensas en esta mañana. Lo que yo pienso antes que hablemos. Solo Dios puede escudriñar tu mente y escudriñar tu corazón. Y Jesús pudo ver lo que había en el corazón de esta gente. En ese momento, en esa casa, Jesús pudo ver. De hecho, Jesús pudo ver los pecados en el paralítico. Los escribas han dicho, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y qué está haciendo Jesús con el paralítico? Le está perdonando los pecados. Y solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús pudo ver la fe de los amigos del paralítico. Jesús pudo sentir, pudo ver los pensamientos de los escribas. Y Jesús pudo perdonarle los pecados al paralítico. Jesús no es blasfemo, hermano. Jesús es Dios. Y solo Dios y Cristo es digno de ser alabado. Y solo Dios y Cristo es digno de ser adorado. Jesús es Dios. Y solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Solo Dios puede restaurar nuestra alma. Solo Dios puede limpiarnos las almas. Jesús, de hecho, sabe en estos momentos si estás escuchando con fe. Si tú sabes lo que tú estás pensando en estos momentos, qué está pasando por tu mente o qué está pasando por tu corazón. Jesús ve tu mente. Jesús ve mi corazón, porque Él es Dios, porque Cristo es Dios. Si te vas a acercar a Dios en esta mañana, amigo y amiga, acércate con fe, acércate a Jesucristo con sinceridad, acércate a Jesucristo con humildad delante de Él, porque Él es Dios y Él sabe que somos polvo. Él conoce nuestra condición. Jesús sabe eso. Marcos 2:9. Sigamos con nuestra lectura. Marcos 2:9. ¿Qué es más fácil decir del paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Aquí voy a dar dos explicaciones de este pasaje. Aquí voy a dar dos explicaciones. La primera, ¿qué es más fácil? Para mí las dos son difíciles. Para mí las dos son difíciles. Perdonar pecados porque Él es Dios, y es fácil decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, porque Él es Dios, y camina, porque Él es Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios todo es posible y Jesús es Dios. Vayamos al versículo 10. Dice lo siguiente. Sigamos con nuestra lectura. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Hijo del Hombre, hermanos, Jesús se está presentando como el Hijo del Hombre con autoridad. Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, una imagen del profeta Daniel en Daniel capítulo 7, 13 y 14. El Hijo del Hombre que se le acercó al anciano de día. A ese Hijo de Hombre en Daniel capítulo 7, 13 se le dio gloria, se le dio honra, se le dio autoridad, se le dio dominio, se le dieron reinos para que todos los reinos de la tierra vinieran a servirle, vinieran a adorarle a Él. Pero este rey que se le dio autoridad, se le dio poder, se le dio dominio, que se le dio gloria, este rey se hizo siervo y empezó a vivir entre nosotros. Este Hijo de Hombre. ¿Y sabe lo que va a pasar con este Hijo de Hombre, hermano? ¿Sabe lo que va a suceder con este Hijo de Hombre que perdona pecados, que limpia pecados, que sana al paralítico? ¿Sabe lo que va a pasar con el Hijo del Hombre? Miremos Marcos 2, capítulo 10, 33. Dice lo siguiente. Marcos 2, 10, 33. El Hijo del Hombre. Dice así. Jesús, mira que estamos subiendo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Y lo condenarán a muerte a traición, y lo entregarán a traición a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y matarán, y a los
poder y gloria. El Hijo del Hombre, hermano, el Hijo del Hombre, Jesús es el Hijo del Hombre, al que lo rechazaron, al que lo despreciaron, al que lo escupieron, al que lo golpearon, al que lo llevaron a la cruz, al que lo mataron en esa cruz. No lo mataron por sus pecados, porque Él es sin pecado, Él es sin contaminación, Él es sin mancha. Lo llevaron a la cruz y lo crucificaron en una cruz al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre. Jesús se está presentando como el Hijo del Hombre, al cual se le dio honra, al cual se le dio gloria según la imagen del profeta Daniel, al cual se le dieron reino, se le dio honra, se le dio gloria, al cual todas las naciones debían de venir a adorar a ese Hijo de Hombre. El Hijo del Hombre fue a la cruz. El Hijo del Hombre lo crucificaron, no por sus pecados, sino por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, por nuestra culpa. Nosotros nos habíamos descarriado, hermanos, como ovejas, cada cual había apartado a su camino. Fueron nuestras enfermedades, fueron nuestros dolores, fueron nuestras maldades, nuestras iniquidades. El Hijo del Hombre va a ir a la cruz por ese paralítico. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados? Es más fácil decirle: toma tu lecho y camina. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, al perdonar los pecados del paralítico, Él tuvo que pagar un costo, tuvo que pagar un precio, tuvo que entregar su vida por los pecados del paralítico. No fue fácil para Jesús decir: tus pecados te son perdonados, porque Él va a ser despreciado y Él sabe eso, porque Él va a ser rechazado, por eso Él va a ser muerto en una cruz, por eso, por los pecados del paralítico, por los pecados míos, por los pecados tuyos. Él va a pagar un gran precio por todo el mundo. Él va a entregar su carne y Él va a entregar su sangre por los pecados de todo el mundo. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos ser justicia delante de Dios. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que fue rechazado, que fue escupido, que fue muerto en esa cruz. Ese Hijo de Hombre resucitó entre los muertos. Y ese Hijo de Hombre está sentado en la majestad de las alturas, hermanos, a la diestra del poder de Dios. Y ese Hijo de Hombre va a entrar por segunda vez en este mundo. Con los ángeles en llama de fuego va a entrar en este mundo por segunda vez a darle eterna redención a todos los que murieron en Él, al paralítico, a ti y a mí y a todos los que en vida confiesen en el Hijo de Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Hijo de Hombre ya no va a entrar a este mundo por segunda vez para ser escupido, para ser escarnecido. Ese Hijo de Hombre va a llegar por un pueblo, por una nación santa, por un real sacerdocio, para darles la eterna redención y el eterno descanso por el cual han luchado, por el cual hemos luchado. El Hijo del Hombre. Estoy aventando toda la enfermedad. Marcos capítulo 2, 9. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Número 10. Pues para que sepáis que tiene poder para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Les hago una pregunta, hermanitos hermosos, en esta mañana. Les hago una pregunta, amigos y amigas que nos acompañan en esta mañana. Si Dios te diera la oportunidad, si Dios me diera la oportunidad de elegir entre solucionarte los problemas, esos grandes problemas, de una enfermedad quizás, de un problema económico o un problema grande que colocaste en tu mente al principio del tema, si Dios te diera la oportunidad de solucionarte, de quitarte ese problema en este instante, o perdonarte tus pecados, ¿qué elegirías tú, hermanito, hermanita, hermosos, que nos acompañan en esta mañana? ¿Qué elegiría yo? Pero sea sincero, por favor.
Hable con sensibilidad de su corazón. Porque aquí está Dios. Aquí está Cristo. En esta mañana. ¿Qué opciones cogerías? ¿Lo físico que es terrenal? ¿O los pecados que son eternos? Que te pueden llevar a la perdición eterna. ¿Qué elegirías en esta mañana? Jesucristo puede sanar físicamente, Él tiene poder para eso. Pero Jesucristo, cuando te ve a ti, hermano y hermana, amigo y amigo, ve el más grande y el más grave de todos tus problemas. Ve el más grande de todos mis problemas. De esa lista que tú hiciste, tus problemas no son económicos, tus problemas no son de enfermedad, no son físicos, tus problemas no son matrimoniales, no son familiares. No estoy minimizando esos problemas. Hay problemas económicos, hay problemas físicos, hay problemas de salud, hay problemas de desempleo, hay problemas de enfermedad. Son problemas serios. Pero el problema del pecado es el más grave y grande de todos tus problemas. Es el más grande y grave de todos mis problemas. Porque los pecados rompen, los pecados dañan, los pecados interrumpen mi relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesús, en esta mañana, quiere solucionarte el más grande, amigo y amiga, de tus problemas. Quiere solucionarte el más grande, grave y difícil de tus problemas. Y te doy una buena noticia. Hay una cura para eso. Hay una cura para eso, para el pecado. Hay un remedio para el pecado. Y la cura es la sangre de Jesucristo, que limpia de todo pecado. Esa es la cura, amigo y amigo. Si eres cristiano, hermanos, ve a tu corazón. Si hay pecado en tu corazón y ese pecado está dañando tu relación con Dios, si ese pecado está interrumpiendo tu relación con Dios, Dios te dice en estos momentos, miremos el versículo de Juan 1:9, solo la primera oración, solo la primera oración. Dice: si confesamos nuestros pecados, el que confiesa sus pecados y no los esconde y no los descubre, alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesús tiene poder para limpiarte a ti, para limpiarme a mí y para limpiarte a todos, para limpiar a esas multitudes que llegaron a Cristo hace más de 2000 años. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar todos tus pecados. Y ya para terminar, el último pasaje. Marcos 2, 10, 12, hermanos. Dice, lo que te dice a ti también, que nos acompañes. Lo que me dice a mí también. Dice lo siguiente: entonces él se levantó y tomando enseguida su camilla, salió a la vista de todos y se fue a su casa. Jesucristo quiere solucionarte el más grave, el más grande de todos tus problemas. Y ya vimos que no son físicos, sino espirituales. Toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico llegó ante Jesús enfermo y se fue sano de su cuerpo. Y se fue espiritualmente sano. Porque Jesús es Dios, Jesús está aquí y Él puede sanarte a ti y a mí y a todos los que vengamos a Él rendidos a sus pies. El paralítico se levantó, tomó su lecho y el paralítico se fue salvo para su casa. Esa es la orden de Dios. Esa es la orden. Y yo te digo en esta mañana, amiga y amigo, levántate y decídete. Entrega tu vida a Jesús. Él es Dios, es el único que puede perdonarte y resolverte el más grave y el mayor y el más grande de tus problemas, que es el pecado. La sangre de ese Jesús, el sacrificio de Jesús es para perdón de pecados y limpieza de pecados. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que Dios me los guarde desde hoy y para siempre. Tenemos un canto. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermano. Gracias.